Aleluya, qué bendición, amados hermanos, que una vez más nos podamos encontrar a través de las redes sociales, acá en el aposento alto, en nuestro altar familiar del día de hoy. Como todos los días viernes, es una bendición para nosotros que nos permitan llegar hasta la comodidad de sus hogares. Creo y entiendo que los tiempos que nos ha tocado que vivir son tiempos finales. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo, que se quiere ir en el arrebatamiento, se está preparando, se está limpiando, se está purificando para que cuando Él venga nos podamos ir en el turno de honor. Así es de que bienvenidos una vez más al aposento alto, al altar familiar de este día viernes. Ve por tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices, lapiceros de colores, tu tacita de café, té o agua tibia, lo que tú quieras tomar en esta preciosa noche que el Señor nos va a bendecir como siempre lo hace. Antes de comenzar, quiero invitarte para que si tienes alguna petición, las envíes al chat de la iglesia o por medio del Facebook. Al final vamos a estar orando por las peticiones que entren. Yo sé que Dios es un Dios que escucha a su pueblo cuando ora, cuando le pide, y también sé que es un Dios que responde las oraciones. Amén. Así es de que te invito para que si tienes alguna necesidad o conoces a alguien por el que tú quieras que oremos con todo nuestro corazón, al final vamos a estar orando por las peticiones. También te invito mañana a la 1:30 de la tarde. Tenemos nuestro programa para niños, Cristo ama a los niños. En punto de la 1:30 te invito para que papá, mamá hagan el esfuerzo ahí con sus hijitos de que puedan recibir esa administración. Es una pequeñísima ventana de 20 minutos, 30 minutos para que pues puedan ser bendecidos y edificados. Quizás habrán algunos que digan, no, pero yo ya no soy pequeñito todavía. Pero el tema que se da es desde 5 en adelante, 5 años en adelante. O sea que es para todos, para toda la familia, ¿verdad? Amén. Así es de que, como siempre, quiero dedicar este pequeño espacio de tiempo para que pues podamos conversar acerca de un tema con enfoque a la familia. Padre, en el nombre de Jesús, te dedicamos este espacio de tiempo para que, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos hables, nos bendigas por medio de la palabra, Señor, y que podamos ser edificados, enseñados, instruidos, para que nuestras familias, Señor, puedan ser bendecidas. En el nombre de Jesús, yo te suplico que derrames un espíritu de sabiduría de parte tuya, Señor, y que los oyentes puedan recibir el mensaje y que cuando lo reciban lo entiendan, para que, habiéndolo entendido, lo puedan poner por obra, y al ponerlo por obra, entonces que venga un cambio efectivo y permanente en cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Señor, amén, amén y amén. ¡Qué bendición! Amén. Entonces, estar compartiendo con ustedes. Y quiero retomar un tema que hemos dejado ahí en el tintero, ¿verdad? Que es un tema muy precioso que le puse recuperación en familia. Ahora, solo para recapitular un poco de lo que hemos hablado de la recuperación en familia, y es que lo basamos en Joel capítulo 2 y verso 25, ¿verdad? Solo estoy recapitulando, ¿verdad? Dice, yo os restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, una de las cosas que las familias van a recuperar en este tiempo final, de hecho, la profecía, ¿verdad? Viene Elías una vez más para una restauración familiar, padres a hijos, hijos a padres. Entonces, una de las cosas que se va a recuperar en familia es los años perdidos. Amén. Los años perdidos que quizás no tenían comunión. Eso se va a recuperar, los años perdidos. También se va a recuperar la nueva vida, es decir, nuestra nueva vida en Cristo Jesús.
¿verdad? Si nosotros estamos en Cristo, tenemos una nueva vida. Y puede ser que algunos, quizás por el corre-corre del diario vivir, quizás se habían alejado, enfriado, van a recuperar su nueva vida en Cristo Jesús. También vimos que cómo puede venir la recuperación de los años perdidos, la recuperación familiar. ¿Cómo puede venir? Y entonces es aquí donde nosotros empezamos a ver que dice en Joel 2:28, y sucederá que después de estas cosas derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, si no tenemos comunión con el Espíritu de Dios, si no hay una comunión diaria, constante, permanente con el Espíritu Santo, no puede haber una recuperación personal, familiar, congregacional. No puede haber. Entonces es necesario, amados hermanos, que meditemos cómo está mi relación con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Porque esta es la profecía, Joel 2:28, derramaré de mi espíritu. Entonces, y se recuerda que el Señor iba a recuperar todo lo que había comido la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, 4 cosas. Y aquí dice que la unción del Espíritu Santo viene también sobre los hijos, las hijas, los ancianos y los jóvenes, 4 cosas también. Por un lado vemos 4 cosas negativas, por otro lado 4 cosas donde el Espíritu Santo de Dios se va a derramar para que se recupere. Entonces, ya vimos la recuperación de los hijos y las hijas, que era, ¿verdad?, que nos habla acerca de la herencia y del heredero. No voy a hablar otra vez porque esto ya lo vimos así detenidamente. Vimos algunas cláusulas de la herencia para poder optar a la herencia, ¿verdad? Y entonces nos toca ahora ver la parte, ya vimos jóvenes, lo de los jóvenes, las doncellas, ¿verdad? O sea, los hijos, las hijas, que serían la herencia, los herederos. Y hoy quiero que veamos algo acerca de los ancianos. Claro que yo no lo voy a hablar en el sentido de un orden jerárquico como los ancianos de una iglesia, sino que yo lo quiero ver desde el ángulo de la madurez. Porque hablarlo jerárquicamente es otra cosa, que nos habla ya de jerarquías, de privilegios, posiciones, pero entonces yo quiero que lo veamos desde el ángulo acerca de la madurez. Entonces eso es algo que se va a recuperar en los hogares, en las familias, en las congregaciones, los ancianos, pero ahora que cuando leamos el verso usted me va a entender. Entonces, quiero recalcar o repasar, ¿verdad?, que el anhelo del corazón de Dios es que las familias estén completas, que estén unidas, que estén en unidad, no que estén separadas, o si han perdido algo dentro de la familia, que lo puedan recuperar, ¿verdad? Aunque también tienes que ponerte a pensar, tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos ven. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque a veces podemos decir, sí, es que en mi casa no tengo nada, pero porque no te has detenido a ver detalladamente. Esto es como a veces dicen las mujeres, ¿verdad? Pastor, ya va con las mujeres, no va, los hombres y las mujeres. Es que no tengo ropa que ponerme, y cuando abre el closet lleno de ropa. Puede ser que ya no le gusta o que ya no le quede, pero esa es otra cosa. Hay un montón de ropa. Entonces, lo que tenemos que hacer es no ver lo que no tenemos, sino apreciar y valorar lo que tenemos. Aleluya, mire. Amén. ¿Por qué? La vida es tan corta y pasa tan rápido que a veces no se aprovecha, no se disfruta la vida. Y déjeme decirle que la vida es bella en Cristo Jesús. La vida es hermosa. El Señor nos la ha dado para que la disfrutemos aquí en la tierra, no para que suframos. Como dicen algunos, ¿verdad? Es que a este mundo yo vine, pero a sufrir, pastor. No, Dios no quiere que sufras. Bueno, si tú te metes en problemas y en dificultades, de seguro vas a sufrir, pero no porque Dios quiere que sufras, sino porque tú estás tomando quizás decisiones negativas o decisiones incorrectas. Pero entonces lo que tenemos que procurar nosotros es
tener esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces quiero leer una vez más el verso de Joel 2:28. Voy a empezar ahí. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, eso ya lo vimos, profetizarán. O sea que siempre el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? Vuestros ancianos soñarán sueños, sueños proféticos, sueños de parte de Dios, sueños de parte del Espíritu Santo. Y vuestros jóvenes verán visión. Entonces hoy me quiero detener, vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, quiero hablar acerca de los ancianos. Como le decía, voy a hablarlo desde el ángulo de la madurez, no de la jerarquía. Y cuando digo, lo voy a hablar desde el ángulo de la madurez, es porque no voy a hablar tanto entre la diferencia entre un anciano y un viejo. Porque yo se lo he dicho otras veces, un anciano es uno que tiene madurez, un viejo es alguien que no tiene madurez. Pero en el sentido de que a veces hay actitudes tan feas en las personas que deberían de tener madurez, pero no. Entonces, ¿qué? No se han convertido en ancianos, sino en viejos. Y aquí no me refiero solamente a la edad, porque quizás alguien que me está viendo se puede sentir ofendido si le decimos viejo. Pero no lo estamos diciendo con una mala actitud. Porque, y no me refiero, como le digo, solamente a la edad, porque puede ser de que hay jóvenes que han alcanzado una madurez que parecen ancianos, ¿verdad? Y hay unos viejos que no tienen nada de madurez. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia entre uno y otro? Es la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a nosotros a poder tomar las mejores decisiones, las mejores acciones para que nuestra vida vaya creciendo y madurando. Entonces fíjese que la palabra anciano en este de Joel 2:28 viene del hebreo saken. Y la palabra saken pues significa anciano, ayo, viejo, líder. 4 cosas. Mire, me llama la atención porque hemos visto, se recuerda, y ni siquiera hemos visto las 4 cosas negativas, las cuales el Señor va a destruir. Estamos viendo las 4 cosas donde el Espíritu de Dios se va a derramar. Pero aquí un anciano, ya le dije, es alguien que ha alcanzado madurez. Un ayo es aquel que sirve de ayuda, es como aquel que sirve de compañía, pero no cualquier compañía, porque hay muchos que sirven de compañía pero no tienen madurez, entonces llevan a los demás a hacer cosas pecaminosas, no maduras, pues, ¿verdad? Entonces un ayo es aquel que pone un límite, que dice, no, eso no está bien. Y un ayo es como aquel que nos puede guiar y nos puede orientar y que nos puede servir de ejemplo. Un viejo, ya le dije, es aquel que llegó a la edad madura o a la edad adulta, ¿verdad? Más allá, pero no tiene madurez, todavía parece un niño, parece que con pañales, ya grande y con pañales, ¿verdad? No tiene madurez. Saken también significa un líder, y un líder es alguien a quien se le puede seguir, ¿verdad? Entonces, yo ponía acá, entonces, al hablar de los ancianos, entonces, me refiero básicamente a 3 cosas. Primero, número 1, nos habla de madurez y alguien a quien se puede oír. Entonces, fíjense que en las plazas, en la antigüedad, así era el ejemplo. Los ancianos empezaban a hablar sabiduría. De hecho, el Señor Jesús, cuando fue al templo y se sentó de 12 años a escuchar a los ancianos hablar. Pero más creo que, y con el debido respeto, ¿verdad? Más creo que lo que habían era una bola de viejos, ¿verdad? Porque el Señor Jesús era el que estaba hablando sabiduría, y ellos se quedaban asombrados de la sabiduría que hablaba. Entonces se pueden oír.
¿Por qué? Porque lo que están hablando va a edificar, lo que están hablando va a traer bendición, lo que están hablando va a poder ayudar a guiar. Entonces también la madurez de los ancianos es algo que se puede imitar, algo que se puede imitar. De hecho, la Escritura así dice, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. ¿Verdad? De los hombres de Dios, imitad su conducta, dice, ¿verdad? Imagínense, imiten su buena conducta. Como quien dice, véanlos, imítenlos. De hecho, el Señor Jesús dijo de los fariseos, los saduceos y todos esa bola de feos de su tiempo, ¿verdad? Que ahora ya no son literales, pero hay espirituales. Entonces, que es igual, siguen los feos, ¿verdad? El Señor Jesús le decía a las multitudes, hagan lo que ellos les dicen, es decir, imítenlo, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces estaba diciendo, no los imiten en lo que hacen, imítenlo en lo que hablan. Porque el imitar va muy ligado al testimonio, a la vida de la persona. Yo se lo he dicho muchas veces, hablar es bien fácil. Yo puedo decir, sí, yo soy un super pastor y yo estoy consagrado y amo a Dios y estoy hablando escatología y profundidades y que el egeiro, el exegeiro, la exanastasis, la anastasis, pero vivo mal, vivo no consagrado. Entonces no estoy haciendo nada. A su debido tiempo vendrá la recompensa. Mejor que el Espíritu Santo nos ayude a poder caminar, dar pasos firmes y seguros, y que nuestro testimonio, hermano, sea veraz, que nuestro testimonio sea como el Señor quiere. Entonces vamos a ser dignos de imitar. Antes no. Puede ser que alguien te diga, es que usted es bien buena gente, pero porque no te conocen a profundidad, no saben lo que tú piensas. Mire, el mejor testimonio, voy a retroceder mis palabras, el mejor testigo de tu vida eres tú. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque tú te das cuenta de lo que piensas, tú te das cuenta de lo que hablas, tú te das cuenta de lo que haces. Los demás no. Entonces tú mismo puedes decir, sí, yo soy digno de imitar o no. Entonces, ahí entraría la sinceridad, ¿verdad? Y por último, es alguien a seguir. Entonces vimos, aquí encerré yo en estas tres cosas, cuando me refiero a los ancianos, que nos habla de madurez, alguien a quien se puede oír, imitar y seguir. Y siempre viéndolo desde el ángulo de la madurez, porque, pastor, alguien me puede decir, pero ¿esto qué tiene que ver con el altar familiar? Bastante, porque nosotros como padres, quizás tú ahora estás joven, pero tú vas a llegar a ser padre y necesitas madurez, no cuando llegues a viejo, sino que desde pequeño. Así dice la Escritura, Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera, en su camino, en el camino de Dios. Háblale al niño de Dios, enséñale al niño para que cuando llegue a viejo nunca se olvide. Entonces quiere decir de que vale la pena prestar atención a las enseñanzas, a los temas, a las predicaciones. ¿Verdad? Hoy vengo a darle una clase, ¿verdad? Como maestro quiero enseñarle 5 cosas que si las ponemos en práctica, puede cambiar nuestra vida personal, en nuestra familia, ¿verdad? Personalmente primero, pero si cambio yo, empieza a cambiar mi familia, y si cambio yo y cambia mi familia, poco a poco empieza a cambiar la iglesia, y si cambio yo, cambia mi familia, cambia la iglesia, la sociedad empieza a cambiar. Entonces, quiero que me acompañe entonces y que veamos estas 5 cosas. Ya le dije, lo estamos viendo desde el ángulo de la madurez a los ancianos. Entonces, Filipenses capítulo 3 y verso 13 al 15 dice, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago, me olvido del pasado
y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Punto número 1, entonces. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, si queremos alcanzar la madurez, si queremos llegar a esta clasificación de ancianos, no solo por la edad, porque quizás muchos dirán, pastor, yo ya soy anciano. Sí, pero no me refiero a la edad, yo me refiero a la madurez, a la sabiduría de un anciano, según dice la Biblia, no según nuestros términos. Entonces, lo primero es, me olvido del pasado. Mire qué fácil. ¿Sabe por qué muchos no prosperan en la sabiduría? ¿Por qué no alcanzan sabiduría? ¿Por qué no maduran? Simple y sencillamente porque se viven recordando del pasado, no lo pueden olvidar. Hay muchos que, porque no quieren olvidar su pasado, en el presente están desastrosos y no tienen futuro. Eso sí, no tienen futuro. ¿Por qué? Porque ellos mismos no quieren olvidar su pasado. Cuando la Biblia dice que Dios ya perdonó todos nuestros pecados y borró todo nuestro pasado, ¿quiénes somos nosotros para tratar de recordar nuestro pasado o quererle recordar el pasado a los demás si ni Dios se lo recuerda? Ay, 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 aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Entonces dice, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Le estoy leyendo la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos. Me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Quiere decir de que no es fácil. Primero, hay que olvidar el pasado. Y solo eso es difícil. Porque el enemigo, le aseguro, que va a estar haciendo hasta lo imposible para querernos recordar siempre el pasado. Pero entonces aquí hay sabiduría. Aquí hay madurez. Me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Al decir esforzarse es hacer fuerzas, es hacer a veces más de su propia fuerza. En algunas versiones, en la palabra en griego quiere decir el esfuerzo va acompañado de una lucha cuerpo a cuerpo, hacer la fuerza. Quiere decir que se refiere a una batalla entonces. Un batallar, un pelear constante todos los días. Pastor, ¿y con quién? A ver, ¿con quién? ¿Con cuántos me tengo que pelear? No. Es contigo. Con el viejo hombre, la vieja naturaleza que todavía se quiere manifestar, la carne que quiere salir. Verso 14 dice, sigo hacia la meta. Esa es otra. Ya no solamente me olvido y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante, sino que sigo a la meta. Y cada vez voy alcanzando más hacia adelante, pero yo sigo hacia la meta. No digo, ya, hasta aquí nada más, ya no, pues no. Hay que seguir hasta que el Señor diga o hasta que el Señor venga. Pero dice el verso 14, sigo hacia la meta para ganar el premio celestial que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Cristo. Aquí está la clave, el verso 15. Entonces tengamos esa misma actitud. Oh, qué impresionante esto. Fíjese, ¿cuál actitud? De no derrotarnos, no dejarnos derrotar, no dejarnos desanimar, sino levantarnos y seguir adelante a pesar de la lucha, a pesar de la oposición, en el nombre de Jesús avanzar. Entonces, si tengamos esa misma actitud, todos los que hemos llegado a la madurez. Mire, aquí está la clave. ¿Por qué entonces muchos no tienen actitudes maduras? Es porque no pueden olvidar el pasado. No se esfuerzan hacia adelante ni continúan hacia la meta. Se detienen, se desvían o muchos retroceden. Pero aquí la clave es, tengamos esa misma actitud. Actitud. Esta palabra es poderosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos? En familia, personalmente. ¿Qué es lo que se va a recuperar en la familia? La actitud. Una buena actitud. Porque de repente usted dice buenos días y ya solo falta que lo muerdan, ¿verdad? O que le ladren. O quizás no lo aprecian. O quizá peor, lo desprecian. En algunos lugares, en la propia familia. Pero lo que se va a recuperar entonces es esa actitud. Entonces, voy a leer el verso 15 otra vez. Entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez.
Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará Dios. Ok, entonces fíjese, la versión de las Américas, ahí dice, tengamos esta misma actitud todos los que somos perfectos. Esto no lo tengo yo aquí, eso yo solo se lo estoy diciendo. Todos los que somos perfectos. Bueno, y el apóstol Pablo en el verso 13 estaba diciendo, bueno, no que lo haya ya alcanzado. ¿A qué se refería entonces? A la perfección. ¿A qué se refería? Según la versión Palabra de Dios para Todos, a la madurez. De hecho, la versión King James dice perfecto, a los perfectos. Entonces, ay, hermano, quiere decir que la demanda que Dios, o lo que Dios nos demanda, es que caminemos en perfección. ¿Cómo hago para decirle esto? Pero todos podemos decir es que ninguno de nosotros es perfecto. Pero entonces, ¿por qué el Señor demanda de nosotros perfección? Porque hay alguien que vive adentro de nosotros que es perfecto, que es el Espíritu Santo y que es quien nos guía a toda verdad. Entonces, si tuviéramos comunión con el Espíritu de Dios, pudiéramos alcanzar, primero, tener esta misma actitud. ¿Cuál? La de avanzar, la de no querernos, no sentirnos derrotados o que ya no queremos hacer más. No. Una actitud. ¿Cuál? La actitud de alcanzar la madurez, es decir, la perfección. La versión Dios habla hoy me gusta porque dice, no la tengo, también yo solo se la estoy diciendo. La versión Dios habla hoy, en esa parte del verso 15 dice, todos los que poseemos una fe madura. Mire, este me gustó. De todas las versiones que tengo, solamente en dos dice diferente. La versión Dios habla hoy y la palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos dice madurez. La versión Dios habla hoy dice una fe madura y de ahí todas dicen perfectos. Cuando se refiere a la madurez. Pero la versión Dios habla hoy me gustó porque me abre el panorama a decir, bueno, ¿cómo yo puedo entonces alcanzar la madurez? ¿Cómo yo puedo alcanzar a ser perfecto? Por medio de la fe. Ay, si aquí lo dice. La versión Dios habla hoy dice, entonces tengamos así esta misma actitud. Dice, todos los que poseemos una fe madura. Ay, hermano, qué precioso. Porque entonces ahí le podemos decir, Señor, yo no tengo fe, ayúdame. Escuchemos más palabra y nuestra fe se va a incrementar. Y entonces al incrementarse nuestra fe, podemos alcanzar la madurez que nos pide el Señor. ¿Por qué la madurez? Bueno, no me voy a adelantar porque más adelante lo traigo. Porque hay una meta, hay un porqué de la madurez. Ok, entonces fíjese, aquí la clave entonces es actitud. Y la actitud viene en el diccionario de la Real Academia Española, significa expresa un estado de ánimo. Qué interesante. La actitud entonces refleja un estado de ánimo. Por esa causa entonces muchos, si están contentos buscan de Dios, si están tristes ya no lo buscan, si están enojados ya no lo siguen. Si le cae bien el hermano, siguen hablando con él y asisten a la iglesia. Si le cae mal un hermano, dejan de asistir. No tienen la misma actitud. No tienen la misma actitud aquí apostólica. Dice, tengamos esa misma actitud. ¿Cuál? Me olvido del pasado. Si te lastimaron, si te ofendieron, olvídalo. Perdona. Y esfuérzate por alcanzar lo que está adelante. No te dejes detener, ni tú te detengas. Amén. Punto. Entonces, punto número 1. La actitud es bien importante. Yo sé que usted que me está viendo ahí diga actitud. Mi actitud no tiene que estar reflejada por mi entorno, sino por quien está dentro de mí, que es Dios. Entonces, si lo logramos entender, nuestra actitud siempre va a ser de ir para adelante. Y no estoy hablando de un pensamiento positivo solamente, ¿verdad? Porque como aquel personaje, ¿verdad? Que
tenía un martillo, dice, y no me va a doler, no me va a doler. Y cuando se pegaba el martillazo era el primero en gritar. No me refiero a eso, sino tener la actitud que demanda Dios, como nos enseña en la Biblia. Ok, entonces quiero que veamos otro pasaje. Entonces aquí lo primero que estamos viendo es la actitud. Le dije que son 5 cosas. Dice, acompáñenme a Hebreos capítulo 6 y verso 1 en adelante. Son pasajes que ya lo sabemos, pero los estamos viendo desde el ángulo de la madurez. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, dice, avancemos hacia la madurez. Vaya, aquí me quiero detener. Dice que tenemos que dejar las enseñanzas elementales. ¿Cuáles son, según la Biblia, las enseñanzas elementales? Y hermano, al ver las enseñanzas elementales, creo que algunos no van a pasar el examen. Y me voy a corregir, algunos no vamos a pasar el examen. Porque me imagino que alguno lo estaba pensando. ¿Y usted, pastor? Sí, algunos no lo vamos a pasar. Ay. Entonces dice, dejando las enseñanzas elementales. Mira, aquí hay otra cosa, ¿se recuerda? Olvidando el pasado, voy hacia adelante. Ahora aquí dice, dejo las enseñanzas elementales. Es decir, ya dejo de ser inmaduro, dejo de ser niño. Pero al decir niño, usted sabe que los niños tienen características bellísimas. Confían, aman de corazón, dicen la verdad. Esas características de los niños sí las tenemos que tener. Pero también dice la Escritura que los niños son carnales. Eso es lo que tenemos que dejar de los niños. Es decir, de aquellos que no tienen madurez. Entonces dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Entonces dice aquí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, número 1. Esta es la enseñanza elemental del arrepentimiento, de obras muertas, y de la fe hacia Dios, número 2. El verso 2 dice, de la enseñanza sobre los lavamientos o bautismos, 3, es otra enseñanza elemental, de la imposición de manos, 4, de la resurrección de los muertos, 5, y del juicio eterno, 6. Son 6 cosas elementales que quizás hemos escuchado acerca del arrepentimiento, de la fe, de los bautismos. Usted sabe que está el bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, bautismo de fuego, el bautismo en Cristo. Bueno, ahí son 7 bautismos. Entonces, y lo llama las enseñanzas elementales. La imposición de manos. ¿Qué es eso de la imposición de manos, pastor? Sí, cuando se ora por alguien. No es nada más de ir y poner o despeinarles la cabeza, el pelo, ¿verdad? Y de orar. La Escritura dice, no impongáis las manos a la ligera, porque vas a compartir pecados ajenos. No es nada más. No es nada más. Pero si no se sabe, por eso es de que muchos quizás se contaminan al ministrar a alguien, porque no tienen madurez. Vaya, esas son entendibles, pero ahora dice la resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos. Mire, ¿cuántos hemos sido testigos de una resurrección? Bueno, pudiéramos decir testigos espirituales, tal vez por la fe de la resurrección de Jesús. Pero visuales no, porque no estuvimos ahí. Nosotros no lo vimos. ¿O cuántos hemos puesto las manos sobre un muerto y se ha levantado y ha resucitado? Enseñanza elemental, la resurrección de los muertos. Ahora, recuérdese que hay 2 resurrecciones. De eso vamos a hablar en otro tema, pero así rapidísimo, hay 2 resurrecciones. Una que es la primera resurrección, que es para la de vida, la de premiación, la de galardonamiento, y 2, la resurrección para juicio eterno, perdición y separación total de Dios. Y está dividida, ¿verdad?, en 7 formas, en 7 turnos diferentes.
en 7 turnos diferentes. Cristo, las primicias, o decir los que han alcanzado el nivel de vivientes, ¿verdad? Cristo, que es las primicias, ¿verdad? Las primicias son 3. Cristo, los que se levantaron, los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que tenían puesta su esperanza, los que resucitaron cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Usted sabe que cuando el Señor Jesús resucita, se abrieron los sepulcros y salieron a presentarse. Y después vienen los del turno de honor. Tres diferentes resurrecciones donde casan las primicias. 3. Después vienen los 2 testigos. Después viene la cosecha. Después vienen los que resucitan en el rebusco, que es, hermano, los que resucitan después del milenio. Y de último, la segunda resurrección, que es para juicio eterno. Así se lo dije así rapidísimo, ¿verdad? Pero dice la Biblia, bienaventurados los que participan de la primera resurrección. E incluso el apóstol Pablo decía que él quería participar de una resurrección mejor. Hermano, es que este es un tema apasionante. Una mejor resurrección, que es la ex-anastasis. La ex-anastasis. Es una resurrección fuera, ¿verdad? Ex significa fuera o aparte. Anastasis significa levantamiento, resurrección. Es una resurrección fuera de la resurrección. Ay, hermano, ese es el nivel a que usted y yo podemos optar. Debemos de anhelar, debemos de prepararnos. La ex-anastasis, que es no ver la muerte. Que cuando el Señor Jesucristo venga, nos lleve vivos, así como Enoc, así como Elías. Pero si uno, eso es algo a lo que uno puede optar. Mire, yo aprendí esto desde los 16 años, que podemos optar a eso. Qué hermoso sería poder alcanzarlo. Yo le digo, Señor, yo lo anhelo, lo deseo. Desde mi juventud se lo he pedido al Señor. A veces me he estado guardando, ¿verdad? A veces no. Hasta ahora que uno ya tiene el entendimiento y la madurez, dice uno, Señor, yo lo anhelo al 100%, yo quiero. Pero en nuestra vida uno siempre a veces comete errores. Bueno, no a veces, siempre cometemos errores. ¿Cuántas veces nos acercamos al altar de Dios y decirle, Señor, mira, perdóname, esto que hice, esto que dije, esto que pensé? Y entonces nuestra vida empieza a madurar. Y empezamos a entender cosas que antes no las entendíamos. Tal como dice la Biblia, ahora no lo entiendes, pero lo vas a llegar a entender. Pedro, joven, el Señor le decía, no, ahora no lo entiendes. Cuando llegues a viejo lo vas a entender. Es decir, cuando llegues a la madurez. Entonces, pero si nosotros pensamos, porque estoy hablando ahorita de la resurrección de los muertos así, pero así rapidísimo. La exanastasis, una resurrección mejor, no ver muerte, es decir, que el cuerpo no muera, sino que sea transformado y llevado sin ver muerte. Pero cuando uno empieza a ver ejemplos, empieza a buscar, empieza a investigar, y creo que solo en la Biblia vemos los ejemplos de aquellos que fueron llevados sin ver muerte. Enoc y Elías, contemporáneos o de nuestro pasado cercano, hombres de Dios, tremendos predicadores. No vemos, entendemos y creemos que el apóstol Pablo, que el apóstol Juan, ¿verdad? Pero de ahí no se sabe. Incluso en mi juventud se hablaba de un predicador, de un hombre de Dios que se llamaba Watchman Nee. Que ese hombre, decían que en la persecución él se fue, se metió al bosque a orar y se desapareció. Ya nunca nadie más lo vio. Nunca encontraron su cuerpo, no saben qué se hizo. Se fue.
Entonces algunos decían que él fue llevado vivo, ¿verdad? No sabemos, o sea, un medio contemporáneo, pues, ¿verdad? Estoy hablando años atrás, pues, ¿verdad? Pero esto no nos tiene... ¿Por qué le digo todo esto? No para que se desanime, sino para que lo anhelemos. Que digamos, Señor, yo quiero ser parte de una resurrección mejor. Ok, pero dice que tenemos que dejar todas las enseñanzas elementales y avanzar hacia la madurez. Quiere decir que hay más allá todavía. Y dice aquí, y del juicio eterno. El juicio eterno, el juicio del gran trono blanco, el juicio del Padre, donde se va a destruir a los enemigos de Dios, a los adversarios de Dios y a todos aquellos que nunca reconocieron a Jesucristo como su Salvador. Qué tristeza, porque esos no eran enemigos de Dios, esos eran creación de Dios. Pero al rechazar a Jesús, perdieron toda la oportunidad. Por eso la oportunidad es ahora. Y déjenme decirle que la oportunidad es en vida. Es ahora cuando tienes que reconocer y aceptar a Jesús como tu Salvador. Sin Cristo no hay opción. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no hay acceso a las bendiciones del cielo. Sin Cristo no hay a dónde ir a morar. Sin Cristo no tenemos su mente, no podemos ser renovados. Sin Cristo no podemos, estamos vacíos, se puede llenar de cualquier otra cosa. Sin Cristo no se puede. Entonces, aquí la clave, porque aquí, si usted se da cuenta, entonces dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, es ir avanzando, ¿verdad? Entonces esto me habla a mí de una posición. Fíjese que ya vimos primero la actitud, pero ahora la posición. ¿En qué posición estamos? De hecho, la palabra posición en el diccionario significa modo en que alguien o algo está puesto, pero lo marca con la manera de pensar. Qué impresionante esto. Quiere decir que si yo avanzo a la madurez en mi pensamiento, fíjese, voy a poder avanzar. Voy a poder avanzar si yo logro que mis pensamientos sean sujetos bajo el Señor. Voy a llegar a una posición de madurez. Y cuando yo llego a esa posición, es decir, que he avanzado y estoy posicionándome en lugares diferentes, estoy avanzando y voy cumpliendo. Ya ocupé este lugar, este puesto, y voy avanzando hasta que un día el Señor nos lleva arrebatados. Amén. ¿Pero cómo? Mi manera de pensar. Uy, hermano. De hecho, la Biblia dice en Romanos 12, ¿verdad? Que no nos debemos de conformar a este tiempo, a este siglo, a este sistema, sino que nos podemos llegar a transformar si cambiamos, si renovamos, si limpiamos nuestros pensamientos. Y entonces así vamos a conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hey, hermano. Entonces ya vimos actitud y posición. ¿Qué actitud tienes? ¿En qué posición estás? ¿Por dónde vas? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Están sujetos a Cristo? Mire, veamos otro, porque le dije que son 5, son rápidas. Marcos capítulo 4 y verso 28. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Le estamos viendo todo desde el ángulo de la madurez, viendo a los ancianos. Es decir, aquello que el Espíritu Santo va a lograr que se recupere en la familia, personalmente en la familia, en las congregaciones. Hombres y mujeres maduros, con sabiduría de parte de Dios. Pero entonces aquí dice, aquí estamos hablando de algo natural. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja. Fíjese que, yo no sé si usted se ha preguntado, las plantas, ¿cuál es la función de las hojas? Y claro, yo sé que usted lo sabe, pero déjeme que le recuerde un poquito. Las hojitas es por donde capta el oxígeno, ¿verdad?
por donde capta los rayos ultravioleta, que son los que le ayudan a la clorofila de las plantas, de la vegetación. Pero también las hojas sirven para oxígeno, ajá. También las plantas sirven, perdón, las hojitas sirven para protección del fruto, para protección del fruto. Lo cubren, lo protegen. Ahora, qué interesante que primero entonces está la hoja. Por eso es de que el Señor Jesús, cuando vio la higuera y la vio llena de hojas, metió su mano porque pensó que había fruto y no había nada. Solo eran apariencias. Que Dios nos libre de ser solo apariencias. Dice, luego la espiga. Quiere decir de que la espiga es lo que ya brotó de la plantita, ¿verdad? En este caso está hablando acerca del trigo, ¿verdad? Una espiga que va a contener granos maduros. Una espiga, una vaina que se está preparando para contener el fruto final. Y después el grano maduro en la espiga, dice. Adentro de la espiga, el grano maduro. Porque puede ser que haya grano, pero que no esté maduro. Entonces, ¿sabe de qué nos habla esto a nosotros? De un proceso. Entonces ya vimos la actitud, la posición, pero ahora el proceso. Todo lleva un proceso. Entonces, por eso es que decía, ¿por qué la madurez, verdad? ¿Por qué llegar, por qué alcanzar la madurez? Para dar fruto. Para eso es el fructificar. Ahora, cuando el fruto, aquí dice, el grano ya está maduro, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una espiga de trigo. Cuando el grano ya está maduro, se quita el grano y se procesa. Hay quienes se lo comen así, el trigo, pero es procesado. Usted sabe que se limpia, ¿verdad? Lo avientan así al aire para que la basura, el tamo, todo lo que no sea el grano maduro, cuando se levanta, el viento sopla y se lleva la basura y el tamo y cae solo el grano limpio. Esto es figura de que el viento es figura del Espíritu Santo para poder limpiarnos y no quedarnos como un grano sucio, sino que un grano limpio. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, amada iglesia, amados hermanos que nos están escuchando, que nos están oyendo en la radio. Necesitamos la acción, necesitamos la comunión, necesitamos la presencia, necesitamos, hermano, el auxilio y la ayuda del Espíritu de Dios. Pero eso lo tenemos que buscar nosotros, pedírselo nosotros, buscarlo, orar, interceder para que Él venga y nos auxilie y nos ayude. Amén. Ahora, el grano, cuando ya está limpio, es procesado, se lleva, usted sabe que se va a moler, se hace polvo y se convierte en harina. Y después se vuelve a procesar, se le echa agua, usted sabe, ¿verdad? Y se convierte en pan, en una masa que después se utiliza para hacer pan. Y después de esa masa que se hizo pan, se mete al horno. Y hasta ahí, cuando usted ya se está comiendo su panito con café, mire, como dicen en El Salvador, sus tostaditos, como dicen en México, sus conchitas, en Guatemala, sus campechanas. Bueno, y sí, usted sabrá cómo le dicen en Colombia, en México, en no sé qué otros lugares, en Ecuador, no sé cómo le dirán también, ¿verdad? Ahora, pero también tostados, nosotros champurradas, en México champurrado es lo que se toma, pero bueno, es para que usted vaya y se tome una su buena taza de café al nomás terminar. Cuando ya lo comemos, es que ya se cumplió el propósito por el cual estaba, es decir, dio el fruto. Pero este es un proceso, no piense que es así de la noche a la mañana. Esto es un proceso de toda la vida. Por eso, si empezaste tarde, tienes que pedirle doblemente la ayuda del Espíritu Santo para poder llegar a tiempo. Para que podamos llegar a tiempo. Por eso es que yo siempre digo que nuestros hijos tienen una ventaja en nosotros, aparte de nosotros.
porque ellos ya nacieron en un hogar cristiano y nos han visto el ejemplo, o les hemos enseñado, les hemos instruido, ya les sirven al Señor. Por eso ellos tienen mucho para superarnos a nosotros, y es el anhelo de nuestro corazón, que hasta donde nosotros lleguemos, que ellos superen 100 veces más. Es el anhelo de mi corazón. Pero depende de cada quien. Porque yo lo puedo anhelar, lo puedo pedir, le puedo suplicar al Señor, Señor, pero si no quieren, eso ya es de cada quien, es de cada uno en su corazón. Cuánto ama a Dios, cuánto anhela de Dios, cuánto quiere servirle a Dios, cuánto quiere darle a Dios de su vida, cuánto quiere meterse con Dios, cuánto quiere, hermano, ser transformado por Dios. Es una decisión de cada quien. Entonces fíjese que la palabra proceso en el diccionario significa acción de ir hacia adelante. Acción de ir hacia adelante. Un proceso. Recuérdese, los procesos, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Los procesos no son para que te detengas. Los procesos son para que vayas hacia adelante. Y esto quiero llevarlo al punto número 4. Acompáñeme a 1 Corintios 2:6. Una lectura un poquito larga. 1 Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, dice. Verso 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Oh, qué impresionante este verso. Entonces, como lo estamos viendo desde el ángulo de la madurez, aquí ya vemos que entonces la madurez involucra sabiduría. No se puede despegar. Si hay alguien que dice que tiene sabiduría, por eso sus actitudes son llenas de madurez. Piensa maduramente, actúa con madurez, toma decisiones maduras. O si alguien que dice que es maduro, es porque sus actitudes, ¿verdad? Sus palabras, su comportamiento denota que hay sabiduría en él. Pero ¿qué clase de sabiduría? Aquí dice, no una sabiduría de este siglo. Al decir de este siglo se refiere a de este sistema. Vaya pues de la sociedad, es decir, los sabios de nuestro tiempo, los científicos. Mire, tan lamentable es que no todos los sabios de nuestro tiempo tienen la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. De hecho, usted sabe que las personas, entre comillas, más sabias de nuestro tiempo, todos no creen en Dios. No creen. Supuestamente han alcanzado una sabiduría que dicen, no, esto no es cierto. Uy, hermano. Sí, dice la Biblia que se hacen necios al querer hacerse sabios. Entonces dice aquí, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí han alcanzado, quiere decir de que venimos de un proceso, fíjese, venimos de un proceso y recuérdese que el proceso es acción de ir hacia adelante, es decir, cada vez vamos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hasta que lleguemos a alcanzar madurez. Y entonces nuestros oídos espiritualmente hablando, nuestro entendimiento espiritualmente hablando, va a alcanzar sabiduría, va a empezar a escuchar sabiduría, va a empezar no solo a escuchar, sino a entender la sabiduría. Entonces aquí dice, no una sabiduría de este siglo, al decir siglo también significa sistema, ni de los gobernantes de este siglo. Aquí dice que porque van desapareciendo, es decir que, hermano, no. ¿Qué sabiduría es a la que tenemos nosotros que ver? La sabiduría de Dios. La palabra sabiduría en griego se dice Sofía. Se dice Sofía. En griego, S-O-P-H-I-A. Sofía. Y esta palabra en griego significa sabiduría más elevada. Sabiduría espiritual.
Bueno, entonces aquí, mire, una vez más, le vuelvo a decir, sin el Espíritu Santo no vamos a poder alcanzar esta sabiduría. ¿Cómo queremos nosotros alcanzar una sabiduría espiritual si no tenemos comunión con el Espíritu Santo? Entonces muchos intentan alcanzar la sabiduría en este siglo, ¿verdad? Usted sabe que algunos se van al Himalaya y se van a las cumbres de los montes, ¿verdad? A monasterios a querer alcanzar la sabiduría, ¿verdad? Muchos entonces estudian ciencias, ¿verdad? Para tratar de alcanzar un nivel más alto de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. Y claro, bueno, yo no me aparto, entre más uno aprenda, más útil puede ser para Dios. Pero no de esa manera vamos a conocer a Dios. No, y eso no nos va a hacer más sabios delante de Dios. Pero cuando tenemos el contacto, la comunión con el Espíritu Santo, entonces al entrar en la presencia de Dios, entonces nuestro ser empieza a ser bombardeado con la sabiduría de Dios. Mire, ¿por qué cree usted que cuando Job estaba hablando con Dios, dice que el Dios le decía, ¿quién es el que oscurece el entendimiento con palabras sin entendimiento? A ver, te voy a preguntar y me vas a responder. Ay, hermano, como quien dice, deja de estar hablando tú que estás diciendo que eres sabio, no entiendes nada. Por eso, Job en el capítulo 42 y verso 6 dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. 42 capítulos para que entendiera que no entendía nada. Hasta dónde lo llevó el sufrimiento, el proceso de él, ¿verdad? Ahora, entonces, pero si nosotros tenemos la comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va a empezar a derramar esa sabiduría sobre nosotros. Pero, mire, la sabiduría, siempre muchos piensan, es que yo quiero ser sabio para hacerme rico y millonario. ¿Qué digo millonario? Trillonario, Señor. Bueno, de hecho dice la Biblia que el Señor es el que enseña al hombre a cómo obtener la riqueza, pero tienen que tener este principio de la sabiduría de Dios. Pero entonces muchos quieren solamente la sabiduría para su beneficio material. Pero no, la sabiduría es para que seamos mejores personas nosotros, no para que obtengamos un beneficio, para que podamos apartarnos del pecado, para que podamos ser más espirituales, para que dejemos lo que a Dios no le agrada y empezar a buscar lo que Dios anhela más de nosotros, para poder entender cómo tratar de agradar a Dios con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestros sentimientos, con nuestras acciones. Si no hay sabiduría no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿para qué nos sirve la sabiduría? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me ayuda? En entender entonces, fíjese, solo le voy a decir una cosa, que es lo que estamos viendo aquí, este ángulo, que he alcanzado madurez. Que he alcanzado madurez. Entonces, y esto me habla a mí de una acción, entonces, ¿verdad? Alcanzar la madurez es una acción. Y la palabra acción en el diccionario es el resultado de hacer. Mire qué significado más simple. Acción, resultado de hacer. Quiere decir que no es una persona que se quedó sin hacer nada, ¿verdad? No te puedes detener en la marcha. Amén. No te puedes estancar. Si no entiendes, pregunta. Si no sientes la presencia de Dios, no te estanques. Pídele al Señor que te visite. Lee la Biblia. Y si no la entiendes, pregunta. Sí, pastor, pero es que me da pena llamarlo. Bueno, está bien que me llame. Pero pregúntele al Espíritu Santo. ¿Acaso tú no tienes al Espíritu de Dios adentro? El Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Mire, la Biblia dice, si de todo tu corazón me buscares, de seguro me encontrarías. Amén.
¿Sabe por qué muchos no sienten la presencia de Dios? Porque muchos dicen, no, es que yo siento que Dios no me ama, porque no lo buscan. Pastor, sí lo busco. La clave es de corazón. Son cosas que no se entienden cuando no se ha alcanzado una madurez, porque no hay sabiduría. Y claro, le repito, no una sabiduría humana, sabiduría de Dios. Entonces, aquí vemos entonces ya hemos visto actitud, posición, proceso, acción. Y me queda este último. Efesios 4:13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, 1. Del conocimiento pleno del Hijo de Dios, 2. A la condición de un hombre maduro, condición de un hombre maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 4. Otra vez vemos aquí 4 niveles. Pero me quiero centrar en la condición de un hombre maduro. Fíjese que entonces, ¿desde dónde venimos? Mi actitud me lleva hacia una posición. Mi posición hace que yo entre en un proceso y el proceso me lleva a mí a una acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a detener o voy a avanzar? Voy a seguir. Y entonces, si yo sigo avanzando, llego a una condición. Entonces yo te preguntaría a ti, hermano, ¿cuál es tu condición presente? ¿Todavía le fallas al Señor? ¿Todavía pecas? Pero pastor, pero si no hay ninguno perfecto. Sí, pero tampoco que te goleen pues 20-0. Ya la Escritura dice, muchos debiendo de ser ya maestros, todavía son niños, es decir, todavía son carnales, pues, todavía son inmaduros. Hay cosas que ya deberían de haber evolucionado, deberíamos de haber evolucionado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, nuestras reacciones. Eso ya debería de estar en el pasado o estar siendo renovado, ¿verdad? Fallar de otras formas, quizás no las mismas de siempre, porque entonces no ha habido un cambio, no ha habido una cercanía, no ha habido una petición al Espíritu Santo para que nos ayude a ser maduros. Si todavía fallas igual que el primer día que te convertiste, déjame decirte, que te arrepentiste, déjame decirte que no te convertiste. Porque el que se arrepiente y se convierte definitivamente cambia. Porque el arrepentido y convertido cambia y busca cómo agradar a Dios todos los días de su vida. Amén. Entonces, pero aquí, la condición de un hombre maduro, condición de un hombre maduro. Aquí quiero enfatizar esto. Mi condición actual es según mi actitud, la posición que tengo, el proceso que he llevado, las acciones que he tomado. Así es mi actitud actual. Si no, y solo estamos viendo el ángulo de la madurez. Porque imagínate que habláramos de la llenura del Espíritu Santo, de la doctrina de parte de Dios, de las enseñanzas elementales. Hermano, creo que muchos no pasaríamos el examen. Pero entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, cuál es la condición de un hombre maduro? Claro, nosotros entendemos que un hombre maduro, ¿verdad? Es aquel que sus acciones, que sus pensamientos, que sus decisiones, y más que todo, que sus decisiones siempre lo llevan a un éxito. Pero por favor, yo no quiero que me malinterprete solamente un éxito literal, así, con beneficios, sino un éxito espiritual, pues, desde a ese ángulo. Claro, ¿verdad? Como decía el apóstol Juan, amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas éxito, dice otras versiones. Según tu alma va teniendo éxito. ¿Cómo puede nuestra alma tener éxito si no somos maduros, si no hemos alcanzado la madurez?
Entonces, ¿a qué se refiere la palabra condición? Ay, mire, esto le va a impresionar, así como a mí me impresionó. La palabra, entonces, ¿cuál es la condición? Es ser un hombre maduro. Esa es la condición. Pero la palabra condición en el diccionario significa carácter de las personas. Carácter de las personas. Carácter o genio de las personas. Genio no aquel de la lámpara, ¿verdad? Que sale así en las películas, no. Sino que genio es el temperamento de una persona. Ah, sí, pastor, mira que yo soy bien bravo. Yo qué bravo soy. Es que yo, no, eso no. Carácter, es decir, ¿tienes el carácter para dejar de pecar? Amén. ¿Tienes el carácter para dejar de mentir? Amén. ¿Tienes el carácter para consagrarte delante de Dios? Amén. Porque si no, que te salga el carácter y el apellido, eso no sirve de nada. Eso solo denota que eres un inmaduro, un carnal, un niño, pues, para que no se diga tan fuerte. Entonces la condición, ¿cuál es aquí? Ser maduro. Y no se refiere, la palabra condición no es decir, si hago esto, entonces tengo esto. ¿Verdad? Una condición, A o B. No. Sino que se refiere a un estado. De hecho, la palabra maduro aquí viene del griego teleios. Y esta palabra lo que primero significa es estar completo. Completo, teleios significa completo. Completo. De hecho, fíjese que en otras versiones cuando dice a un hombre maduro, utiliza la palabra a un hombre perfecto. ¿Qué le parece? ¿Y cómo se denota un carácter, un hombre maduro, un hombre perfecto? Según el pasaje de Efesios 4:13, según el carácter que tiene. Pero ya le dije, no el carácter enojado, amargado, bravo, no sé, sino el carácter se refiere a su condición delante de Dios. ¿Tienes el carácter de ser espiritual? Porque también teleío significa buen carácter mental y moralmente. O sea, esto nos habla del testimonio. Mira, cuando se te sale el carácter, es el testimonio. Tu puro testimonio. Ahí no hay vuelta de hoja. Tú te das a conocer según tu carácter. Entonces, muchos dicen, es que mira que mi carácter, es que bueno. No, a lo que estás demostrando es tu testimonio, cómo eres delante de Dios, cómo eres delante de los demás, cómo realmente eres por dentro. Pero algo que a mí me impresionó, y con esto ya voy aterrizando, porque ya creo que ya el tiempo ya se me pasó. Perdone, ya se me pasó el tiempo, pero teleíos, cuando usted lo investiga, yo sé que usted puede ir a buscar a la concordancia Strong, a los diccionarios Vine del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, al Harper Caribe, al diccionario Speculaín, ¿verdad? No sé, también a diferentes versiones de Biblias. Cuando usted ve la palabra teleíos, literalmente esta palabra significa haber llegado a su fin. Uy, pastor, quiere decir de que para yo poder tener la condición de un hombre maduro, tengo que llegar a mi fin, a mi fin, es decir, morir. Bueno, espiritualmente sí, pero cuando el diccionario o la concordancia Strong dice haber llegado a su fin, no se refiere al final, sino se refiere a su destino y propósito. Ay, hermano, qué precioso. Entonces aquí, ahora solo aquí ya sería para hablar otra hora más acerca del destino y el propósito. Porque, ¿cuál es tu propósito? Recuérdese que vimos en el anterior que dice que Dios nos había predestinado para obtener esa sabiduría para nuestra gloria, la madurez para nuestra gloria. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Sí, pastor, es hacerme rico, tener muchos hijos, casas, trabajo.
esto es tu propósito aquí en la tierra. Bueno, tal vez muchos tienen ese propósito, pero yo creo que hay algo más. A Abraham le dijeron, mira, sal de Ur de los Caldeos a una tierra que yo te voy a decir cuál es y dónde está. Y ese hombre era rico. Y se sale y deja su seguridad, su lugar de confort, aquello que no hacía que se moviera. Y dice que cuando llegó a, entre comillas, ¿verdad?, a Harán, que fue, ¿verdad?, en la tierra hasta donde llegó él, decía, ¿y esto es lo que me ibas a dar, Dios? Esto es. Yo pensé que era mejor. Bueno, porque él no estaba viendo aquí en la tierra, dice. Él estaba esperando allá en las alturas, en el cielo. Así debemos de ser nosotros. No te conformes como estás tú ahora. No te conformes hasta el nivel donde llegaste espiritualmente. No te conformes nada más con ver nada más 1 hora de predicación y pasar viendo 5 horas una película o una serie de la televisión. No te conformes nada más con leer la Biblia 5 minutos y quizás jugando 5 horas. No te conformes, hermano, con congregarte 1 hora y salir a parrandear toda la noche. No te conformes. Porque entonces eso va a marcar la condición que tienes. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Termino con este verso. Romanos 8:28. Dice que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, aquí tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude a entender cuál es el propósito. Entonces, para ir repasando así rapidísimamente, aquí le puse el resumen. Es un resumen pequeño. La actitud, mi actitud, tengo que tener la misma actitud, es decir, tener una fe madura que me lleva a entender que es un estado de ánimo, ¿verdad? Mi posición, que define mi manera de pensar, el proceso que me lleva a una acción de ir hacia adelante y la acción que es el resultado de hacer algo, no quedarme detenido, ¿verdad?, sin buscar de Dios, para llegar a una condición. ¿Cuál condición? Carácter, moral, mental, llegar al destino y al propósito de ser maduro delante de Dios. ¿Para qué? Para que entonces de la estatura y en el turno de honor nos podamos ir todos. Entonces, me excedí un poco, ¿verdad?, en el altar familiar, pero yo anhelo que la enseñanza haya llegado a su corazón, pero que sobre todo la podamos poner por obra. Yo quiero hacer una oración y sellar esta palabra, pero no sin antes decirte que te examines y veas estas 5 cosas: actitud, posición, proceso, acción, condición. 5 cosas que si nosotros las logramos entender y buscarle la aplicación en nuestra vida, vamos a llegar a ser diferentes y vamos a llegar a alcanzar la madurez que Dios quiere para poder ser arrebatados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta hora por tus bondades, por tus favores. Gracias, Señor, porque tenemos en ti, Señor, la garantía, Señor. Has dejado la garantía para nosotros de tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada, Señor. Por eso te pedimos que nos auxilies. Señor, queremos tener una comunión más íntima con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, destapa nuestros oídos espirituales, nuestros sentidos espirituales, para que podamos, Señor, estar alertas, atentos a tu voz, Señor, a tu dulce voz, y que no solamente escuchemos, sino que obedezcamos, Señor, los deseos, los anhelos, tu voz, tus mandamientos, Señor. Por favor, que la semilla sembrada lleve fruto abundante a tiempo, al 100%, Señor, en cada uno de los que escuchan. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a poner por obra tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Amén y amén. Quiero orar por las peticiones
Ok. Bueno, vamos a orar por Betty Silva, que dice que está hospitalizada por COVID y tiene neumonía. Así es de que nosotros creemos en un Dios poderoso que puede sanar en cualquier lugar y para Él no hay distancia. Así es de que vamos a orar por ella para que en el nombre de Jesús su vida pueda ser restaurada. Y que pueda ser restaurada su salud, ¿verdad? En el nombre de Jesús. También vamos a orar por Carlos López, dice. Él es hermano de nuestro hermano Álvaro allá en Colombia, para que pueda tomar el camino del Señor. Vamos a orar para que sí él pueda salvarse y que pueda conocer al Señor. Mire, no hay milagro más grande. No hay milagro más grande. Naomita, ¿puedes tocar algo? No hay milagro más grande que la salvación. No hay milagro más grande que la salvación. Bueno, entonces, yo creo que si nos ponemos en comunión, Él puede llegar a ser salvo. El Espíritu Santo puede enviar a alguien cerca o tocarlo en este preciso momento, ahí donde Él está. ¿Verdad? Así es de que todo, hermano, démosle más volumen, amor, porque entonces vamos a orar por Betty Silva, entonces, para que sea sanada de toda enfermedad, y por Carlos López para que pueda conocer al Señor. Nosotros acá y ustedes allá. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú vienes pronto, Señor Jesús. Y si no has venido es porque tu misericordia es tan grande, Señor, tan preciosa, que tú quieres salvar, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, por Betty Silva, ahí en el hospital, Señor. Creemos que por tus llagas todos hemos sido curados y sanados. Si no te conoce, también que esta sea la oportunidad para que su corazón se abra y que pueda conocerte como su Salvador, Señor. También por Carlos López allá en Colombia, Señor. Utiliza las circunstancias para que se pueda acercar a ti, Señor, y que su alma pueda ser salvada. Creemos, Señor, que no hay milagro más grande que la salvación, Señor. Los ponemos en tus manos creyendo que tú has de obrar un milagro, el milagro de la salvación y el milagro de una sanidad completa en su cuerpo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, acerca de la madurez o de estos 5 puntos, pero que quieres esta bendición para ti y para tu casa, tus hijos. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a conocer a Dios de una manera diferente y su Espíritu te va a guiar para que des tus primeros pasos hacia la madurez. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque todas nuestras reuniones son virtuales, por lo cual te invito a que visites nuestra página web, nuestras redes sociales de YouTube, de Facebook. Ahí tenemos todas las prédicas, las enseñanzas, el programa de niños, la aplicación para sistema Android, temas para niños, actividades y la radio 24 horas de música.
de alabanza para que tu vida sea ministrada durante 24 horas. No me resta más que invitarte para el día de mañana, 1:30 de la tarde, al programa Cristo ama a los niños. Y también para el domingo, 1:30 de la tarde. Recuérdate, Cristo viene pronto. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.